amigas y amigos, para una mamá, yo pienso que probablemente están tomando mucho más riesgo cuando su hijo sale a la discoteca o sale por la noche a cenar o sale a pasear con su novia. Muchas veces está corriendo más riesgo que el que pudiera dar en este caso ya de terminar con la prohibición y que haya acceso a esto de manera regulado, pero además que queda sujeto a la decisión personal, personalísima, responsable en el ejercicio de la libertad de cada persona, de ver si va y busca esta marihuana o no la busca. Yo creo que eso es muy importante. Hay un mensaje clave que es prohibir algo no es prevenir nada, ¿no? Y a la política de drogas se le pueden mejorar muchísimas cosas, pero la política de drogas no sustituye otras responsabilidades y otras obligaciones que compartimos otros actores sociales. Jamie, muertos por consumir marihuana, ¿qué historia tienes? ¿Qué cifras sabes? Sí, claro que sí. En toda la historia del cannabis no hay ninguna evidencia que ni una sola persona se ha muerto de haber consumido el cannabis. Cero. Esa es la gráfica que sacaron, que veía un montón de hierba, de planta de cannabis. Sí. ¿Una tonelada para que realmente te mate o cuánto? Sí. En el simposio... Que no te cabe en el cuerpo. En el simposio se preguntó al doctor Michael Osborne, ¿cuánto cannabis tendría que consumir una persona para que muera de cannabis? Él dijo que se había que consumir 1,5 toneladas en 15 minutos. Y básicamente estaría muriendo de asfixión, no del cannabis en sí. Bueno, y el contraste ahí con el alcohol, porque con el alcohol, claro que hay muertes por sobredosis, pero además la cantidad de muertes que se generan por accidentes automovilísticos o por violencia generada por el uso de alcohol es muy grande. Correcto. Y entonces eso nos obliga no a prohibir. Yo creo que nadie está pensando en que hay que prohibir el alcohol otra vez, y ya vimos la experiencia que vivieron en Estados Unidos cuando lo quisieron prohibir, pero sí mejorar la regulación, porque por más prohibido que esté, si alguien se decide a consumir, lo va a hacer. Perdón, nada más quisiera añadir un punto ahí que me parece fundamental, y es que también en materia de prohibición y específicamente en el caso mexicano, lo que es una verdadera tragedia es que durante los últimos 6 años vimos una explosión en los presupuestos dedicados hacia el ámbito de seguridad, específicamente orientados a Sedena, específicamente etiquetados a Marina, etcétera, en detrimento de mucho otro gasto social. Entonces yo diría que si nosotros lo que queremos hacer es atacar un problema de salud pública que sí tenemos con el consumo de alcohol, con 27 millones de consumidores ahí consuetudinarios, podríamos estar haciendo una mejor asignación de esos recursos. Entonces, quien esté preocupado por la salud pública sabe que el presupuesto es el juego de suma cero. Si yo le doy mucho a la seguridad, en automático estoy dando menos a la salud. Hay que hacer una reasignación. Usted planteaba números, y a mí me parece interesante que hacia los organismos internacionales, más o menos la estadística que ofrecen respecto a el efecto, las muertes por drogas legales y las drogas ilegales, es que hacia 2012 por el tabaco, droga legal, pero droga igual, con adicciones, etcétera, el tabaco a nivel mundial se calcula por enfermedades respiratorias, etcétera, que deben de haber muerto 5 millones de personas directamente asociadas al consumo del tabaco. Al consumo del alcohol, de droga legal, pero también que provoca adicciones y es droga, etcétera, 2.5 millones de ciudadanos en el mundo. Y en la suma de todas las drogas legales, de todas las drogas ilegales, perdón, la suma de todas las drogas ilegales, no más de 250,000 personas, ¿no? Es absolutamente, estamos discutiendo, el eje de la discusión es falso. El eje de la discusión es falso. Estamos discutiendo sobre problemas que no existen. Sí existen, obviamente, porque está prohibido. Y además de la prohibición, el hecho de que sea punitivo, de que se actúen las policías, actúen los ejércitos, actúan toda la corrupción, actúa la cárcel, actúan otras muchas cosas. Lo que existen son las consecuencias perniciosas. Perniciosas de una discusión, además, que está fuera de eje. Y me gustaría que en la siguiente pequeña etapa, para que la gente que nos está viendo pueda tener más claridad y más orden en todas estas ideas que recorrimos, ¿qué sería su mejor recomendación, su mejor punto de cada uno?
Entonces voy a pedir aquí a Fernando si nos haces favor de darnos tu reflexión final. Bueno, yo creo que no hay nada más absurdo que continuar lo que no ha funcionado. La guerra contra las drogas es un fracaso absoluto, no consigue ninguno de sus objetivos y en cambio sí nos ha generado un montón de problemas. Tenemos que rectificar para que tengamos mejor salud pública, para que tengamos mejor seguridad, ahora lo que prevalece es lo otro, y que tengamos también mejores derechos y libertades. Teníamos un problema de migración hacia Estados Unidos de desposeídos. Esa la seguimos manteniendo por las condiciones del país, pero ahora también hay una migración de despavoridos, de mexicanos pudientes que se van a Estados Unidos por la inseguridad que se ha generado en torno a esto. Yo creo que no podemos seguir como estamos. Busquemos el nuevo paradigma que se base, en lugar de la represión, al fortalecimiento del ejercicio responsable de la libertad. En el sentido de las manecillas del reloj, por favor, Jamin. Claro que sí. Precisamente para poder hacer esta transición de un sistema que no funciona, la prohibición, a un sistema que sí funciona, la regulación responsable, no es necesario que solamente los expertos entiendan esa lógica y los hechos que nos lleven a esta conclusión obvia. Todo el mundo, en países democráticos como los nuestros, la población general tiene que estar convencido. Para que ellos estén convencidos, para mí es de máxima importancia que quienes somos expertos en esta materia, de diferentes ámbitos de la materia, de la médica, de la seguridad, de la política, etc., necesitamos concentrar y resumir esta información, comunicarla ampliamente para que cada persona, cada ciudadano de nuestros dos países y más allá puedan digerir esta información, llegar a sus propias conclusiones, preguntas, etcétera, y que entren ellos en la conversación, porque solamente hablando de eso, participando en el debate, vamos a lograr la transformación que ese mundo necesita tan urgentemente. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Jamin. Lisa, por favor. Yo simplemente contribuiría a este afán de derribar mitos en el que nos hemos concentrado en este programa. Creo que hablar de regulación se tiene que entender no como una potencial catástrofe de abrir la caja de Pandora y entonces todos nuestros problemas se van a agudizar, sino como todo lo contrario, como una política que se ha aprobado en diferentes latitudes, con diferentes sustancias, con diferentes objetivos, que ha probado ser mucho más efectiva que la prohibición y que es efectivamente pertinente y además es posible y es plausible. Mi mensaje sería, siempre va a ser preferible alguna regulación que ninguna regulación. Y finalmente cerraría diciendo, efectivamente la regulación y la reforma de la política de drogas probablemente no resuelva todos nuestros problemas, pero sí nos va a resolver un problema que es muy importante y es una política absoluta que lo único que hace es fortalecer a los cárteles de la droga y al crimen organizado transnacional que tanto daño hace a nuestra ciudadanía, no solo en materia de tráfico ilícito de drogas, sino de otros delitos predatorios como el secuestro, el homicidio, la violación, la extorsión. Y yo añadiría lo que se ha dicho, tenemos que definitivamente encontrar otra mecánica que nos saque de ese círculo perverso en el que estamos metidos. Es cierto que es mucho mejor la comunicación de este gobierno, que no lo ha convertido en su tema, y que el no estar en el centro ayuda, pero no resuelve el problema. Y en ese sentido tenemos que salirnos de la lógica estrictamente punitiva de andar persiguiendo y encarcelando líderes de los carteles, que siempre habrá otro que los sustituya, sino encontrar, es una cabeza, ¿verdad?, una hidra, encontrar soluciones estructurales que nos saquen de este problema, asumiendo que tenemos 3.200 kilómetros de frontera con el mayor consumidor de todos los circuitos de drogas del mundo. Encontremos soluciones que resuelvan de una vez para siempre nuestra condición de frontera con los Estados Unidos, nuestra condición de paso, porque ese es el centro del problema en este país, sigue siendo que somos un país de tránsito de drogas duras hacia los Estados Unidos. Pues, amigas y amigos, yo me quedo con la idea de que al día de hoy quienes se han transformado ya de la prohibición a la regulación están viendo beneficios claros. Yo quisiera hacer un llamado a las autoridades, al gobierno, con todo respeto. Me parece que hay que tener más apertura para iniciar reflexiones, para iniciar discusiones,
para escuchar a otras personas y no montarnos en nuestro paradigma anterior o no montarnos en la idea de que está prohibido por la ley, entonces no abro ni siquiera la discusión. Yo creo que hay que abrirla y esta es una invitación respetuosa que hago. Tomemos y asumamos nuestra responsabilidad, eduquemos, informemos, hablemos con nuestros hijos y seguramente encontraremos que ahí está. Tenemos una juventud responsable, una juventud positiva, siempre y cuando les informemos, los atendamos y hagamos este proceso educativo. Entonces, muchas gracias por su atención. Así que, amigas y amigos, les agradezco de corazón haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima.